Bienvenidos al informativo de Magnífica.tv, dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es miércoles 24 de septiembre del 2025 y estos son nuestros titulares. La principal noticia de esta semana ha sido la publicación de un libro sobre el Papa León XIV, que incluye una amplia entrevista sobre temas de actualidad. Dedicaremos este informativo a dar a conocer los puntos más destacados de la misma. La cuestión de la sinodalidad es abordada en la entrevista. El Papa dice que es una actitud y que la Iglesia no se va a convertir en una democracia. El papel de la mujer en la Iglesia también es afrontado por el Papa. Seguirá la línea de Francisco y no habrá diaconisas, al menos por el momento. Tampoco habrá cambios, por ahora, en la doctrina de la Iglesia sobre los actos homosexuales y la aceptación del matrimonio gay. El Papa considera que la cuestión de la liturgia tradicional se ha ideologizado y que algunos tradicionalistas no son muy favorables al diálogo. Ellison Allen, una conocida periodista norteamericana, ha publicado un libro sobre el Papa León XIV, Ciudadano del Mundo, Misionero del siglo XXI, editorial Debate, que es especialmente relevante por contener la primera y amplia entrevista concedida por el pontífice, en la que habla sobre algunos de los temas más conflictivos. Una de las primeras cuestiones que la señora Allen plantea al nuevo pontífice es cómo entiende el papel del papado. A esta pregunta, el Papa responde que está empezando a aprender. Pues apenas estoy metiendo mi dedo gordo en la parte poco profunda de la piscina. Ser papa, añade, llamado a confirmar a otros en su fe, que es la parte más importante, es también algo que solo puede suceder por la gracia de Dios. No hay otra forma de explicarlo. El Espíritu Santo es la única forma de explicarlo. Espero ser capaz de confirmar a otros en su fe, porque ese es el papel fundamental que tiene el sucesor de Pedro. León XIV responde así a la pregunta sobre si lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio. La palabra genocidio se está usando cada vez más. Oficialmente, la Santa Sede no cree que podamos hacer ninguna declaración al respecto en este momento. Hay una definición muy técnica de lo que podría ser un genocidio, pero cada vez más personas están planteando la cuestión, incluyendo dos grupos de derechos humanos en Israel. Sobre la relación del Vaticano con China, afirma: a corto plazo continuaré la política que la Santa Sede ha seguido durante algunos años. También estoy en un diálogo constante con varias personas de China, en ambos lados, sobre algunos de los problemas existentes, también respetando a un grupo significativo de católicos chinos que durante muchos años han vivido algún tipo de opresión o de dificultad para experimentar su fe libremente. La periodista le pregunta sobre la división y la polarización en la Iglesia tras el pontificado de Francisco. El Papa responde así: Volviendo a lo que veo como mi papel, no siento la necesidad de complicarlo, porque mi rol es anunciar la buena nueva, predicar el Evangelio. Creo que el Evangelio aborda algunas de estas cuestiones desde el sentido de ser hijos e hijas de Dios, que es el Creador, que envió a su Hijo, que se encarnó entre nosotros y nos enseñó el valor de la vida humana, manteniendo un ojo en la vida eterna. La señora Allen afirma que incluso el Evangelio se ha vuelto ideológico, a lo que él responde: eso es parte del problema de la polarización. Si caemos en la ideología, ya no estamos hablando de la verdadera esencia de los valores. Nos encerramos en algo que, como ideología, se apodera del verdadero significado. La ideología quiere usar al Evangelio, en lugar de que sea el Evangelio en lo que debamos centrarnos. A continuación se afronta la cuestión de la sinodalidad. Para el Papa, la sinodalidad es una actitud, una apertura, una voluntad de entender. Hablando de la Iglesia,
Consiste en que cada uno de sus miembros tiene un papel que desempeñar, buscar unir a la gente y entender que esa relación, esa interacción, ese crear oportunidad de encuentro es una dimensión importante de cómo vivimos nuestra vida como iglesia. Reconoce que un sector ha experimentado recelo ante la sinodalidad. Algunas personas se han sentido amenazadas por eso. A veces los obispos o los sacerdotes pueden sentir que la sinodalidad va a quitarme autoridad. De eso no se trata la sinodalidad, y tal vez su idea de lo que es su autoridad está un poco desenfocada, equivocada. La sinodalidad, sigue diciendo, es una forma de describir cómo podemos unirnos y ser una comunidad y buscar la comunión como iglesia, para que sea una iglesia cuyo enfoque principal no sea una jerarquía institucional, sino más bien un sentido de nosotros juntos, nuestra iglesia. Cada uno tiene un papel que desempeñar y algo que contribuir, y juntos buscamos la manera de crecer y de caminar unidos como iglesia. El papel de la mujer en la Iglesia y la posible creación del diaconado femenino también es abordado en la entrevista, y el Papa se ciñe a lo ya hecho por su predecesor. Espero seguir los pasos de Francisco, incluyendo la designación de mujeres en algunos roles de liderazgo en diferentes niveles en la vida de la Iglesia, reconociendo sus dones y su contribución de muchas maneras, afirma. Y añade, la cuestión se convierte en un tema polémico cuando se hace la pregunta específica sobre la ordenación. El sínodo había hablado específicamente de la ordenación, quizá de mujeres diaconisas, que ha sido una cuestión que se ha estudiado durante muchos años. Ha habido diferentes comisiones nombradas por distintos papas para decir, yo por el momento no tengo la intención de cambiar la enseñanza de la Iglesia sobre el tema. Después de plantear que el diaconado masculino aún no se ha desarrollado en muchos sitios y de preguntarse si el diaconado femenino no serviría para clericalizar a la mujer, vuelve a la idea de que él no va a cambiar nada por ahora. Así es como veo las cosas en este momento. Ciertamente estoy dispuesto a seguir escuchando a la gente. Existen estos grupos de estudio, como el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que continúa examinando el trasfondo teológico, la historia de algunas de esas preguntas, y caminaremos con eso y veremos qué resulta. La respuesta del Papa a la cuestión de la aprobación de los comportamientos homosexuales ha sido una de las que más han llamado la atención de la entrevista. La periodista afirma que la gente sintió que se hablaba del tema LGBTQ de una manera diferente, con un tono diferente bajo Francisco, y le pregunta ¿cuál será su propio enfoque? No tengo un plan en este momento, contesta el Papa. Recuerdo algo que un cardenal de la parte oriental del mundo me dijo antes de ser Papa, sobre que el mundo occidental está obsesionado con la sexualidad. Para algunas personas, la identidad de una persona implica solo la identidad sexual, y para muchas personas en otras partes del mundo, ese no es un tema principal en términos de cómo debemos tratarnos unos a otros. Y añade, como hemos visto en el sínodo, cualquier tema relacionado con las cuestiones LGBTQ es altamente polarizado dentro de la Iglesia. Por ahora, debido a lo que ya he intentado demostrar y vivir en términos de mi comprensión de ser papa en este momento de la historia, estoy tratando de no seguir promoviendo la polarización en la Iglesia. Lo que intento decir es lo que Francisco dijo muy claramente cuando decía todos. Todos están invitados a entrar, pero no invito a una persona porque sea o no de una identidad específica. Invito a una persona porque es un hijo o una hija de Dios. Todos son bienvenidos y vamos a conocernos y a respetarnos. La gente quiere que la doctrina de la Iglesia cambie, quiere que las actitudes cambien. Creo que tenemos que cambiar las actitudes antes incluso de pensar cambiar lo que la Iglesia dice sobre cualquier pregunta dada. Me parece muy improbable ciertamente en un futuro cercano que la doctrina de la Iglesia cambie en términos de lo que enseña sobre la sexualidad y el matrimonio, concluye. Aborda también la cuestión del matrimonio homosexual.
He hablado sobre el matrimonio al igual que lo hizo el Papa Francisco, sobre que la familia es un hombre y una mujer en un compromiso solemne, bendecidos en el sacramento del matrimonio. Pero incluso al decir eso, entiendo que algunas personas se lo tomarán mal. En el norte de Europa ya están publicando rituales para bendecir a las personas que se aman. Es la forma en que lo expresan, lo que va específicamente en contra del documento que el Papa Francisco aprobó, Fiducia Supplicans, que básicamente dice: por supuesto que podemos bendecir a todas las personas, pero no buscar una forma de ritualizar algún tipo de bendición, porque eso no es lo que la Iglesia enseña. Entiendo que este es un tema muy polémico y que algunas personas harán exigencias para decir queremos el reconocimiento del matrimonio gay, por ejemplo, o queremos el reconocimiento de las personas que son trans para decir esto es oficialmente reconocido y aprobado por la Iglesia. Los individuos serán aceptados y recibidos. La enseñanza de la Iglesia continuará como está, y eso es lo que tengo que decir al respecto por ahora. La otra gran cuestión afrontada en la entrevista es la referente a la liturgia tradicional, permitida por el Papa Benedicto y muy limitada por el Papa Francisco. Sé que parte de ese problema, desafortunadamente, ha hecho de nuevo parte de un proceso de polarización, que algunos usen la liturgia como una excusa para promover otros temas. Se ha convertido en una herramienta política. Creo que a veces el, abuso de la liturgia de lo que llamamos la Misa del Vaticano II no fue útil para las personas que buscaban una experiencia más profunda de oración, de contacto con el misterio de la fe, que parecían encontrar en la celebración de la Misa Tridentina. Una vez más nos hemos polarizado, de modo que en lugar de poder decir, bueno, si celebramos la liturgia del Vaticano II de una manera adecuada, ¿realmente encuentras tantas diferencias entre esta experiencia y esa experiencia? Ese es un tema del que creo que también, tal vez con la sinodalidad, tenemos que sentarnos a hablar. Se ha convertido en un tipo de tema que está tan polarizado que la gente a menudo no está dispuesta a escucharse mutuamente. He escuchado a obispos hablarme sobre eso y me dicen: los invitamos a esto y aquello y simplemente no quieren escucharlo. Eso significa que ahora estamos en la ideología, ya no estamos en la experiencia de la comunión de la Iglesia. Otra cuestión es la de los abusos a menores llevados a cabo por miembros de la Iglesia. Las víctimas deben ser tratadas con gran respeto y con la compasión de que aquellos que han sufrido heridas muy profundas a causa de los abusos, dice el Papa. Al mismo tiempo, uno de los factores que complican esto y sobre el que la gente empieza a manifestarse cada vez más, tiene que ver con que los acusados también tienen derechos y muchos de ellos creen que no se han respetado. El Papa Francisco tuvo una visión muy buena sobre este tema. Reconoció la importancia del problema, pero al mismo tiempo que el tema del abuso sexual no puede convertirse en el foco central de la Iglesia tiene la misión de predicar el Evangelio. Y gracias a Dios, la mayoría de las personas que están comprometidas con la Iglesia, sacerdotes, obispos, religiosos, nunca han abusado de nadie. Por lo tanto, no podemos hacer que toda la Iglesia se centre exclusivamente en ese tema. Nuestro editorial está dedicado a reflexionar sobre las opiniones del Papa, reflejadas en la entrevista que ha sido publicada esta semana. Se ha publicado la primera entrevista importante, grande, hecha al Papa León XIV. Interesantísima. Bastante reveladora de lo que va a ser, por lo menos la doctrina de este pontificado, no sé si el gobierno de este pontificado, al menos durante la primera etapa, porque estamos previsiblemente ante un pontificado largo. Y creo que para entenderla, para ir hasta el fondo de esta entrevista que aconsejo leer, creo que hay que utilizar 3 claves de interpretación. La primera, por supuesto, son opiniones mías. La primera es que, aunque le han hecho la entrevista al Papa León, parece como si se la hubieran hecho al Papa Francisco. ¿Por qué?
porque el Papa León está continuamente haciendo referencia al Papa Francisco para decir, el Papa Francisco hizo esto y yo lo voy a seguir manteniendo. Por ejemplo, nombramiento de mujeres en cargos relevantes de la Iglesia. O para decir, el Papa Francisco no hizo esto y yo tampoco lo voy a hacer. Por ejemplo, modificación de la moral sexual, concretamente aparece citada las relaciones homosexuales, o la ordenación de las diaconisas. El Papa Francisco hizo esto, lo voy a seguir haciendo. El Papa Francisco no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué hace esto el Papa León? ¿Por qué esas continuas citas al Papa Francisco? Por supuesto, cada uno podrá tener su opinión. La mía es que es un intento de tranquilizar a la parte más liberal de la Iglesia, diciéndoles, no estoy introduciendo cambios, no estoy yendo más allá de lo que hizo Francisco, como quizá os gustaría, pero debéis de tener calma. Tenéis que tener calma porque no podemos avanzar más, hay que asentar lo que ya se ha conseguido y no podemos mover más el avispero porque entonces va a haber un cisma. Algo parecido a lo que dijo el cardenal jesuita Hollerich no hace mucho, que el Papa León interpreta la misma letra que el Papa Francisco, pero con otra música. Esta puede ser una clave de interpretación de esta importante entrevista, repito, en la que se cita y se alude continuamente al Papa Francisco. Otra clave de interpretación. En las cuestiones debatidas, el Papa León introduce este concepto. No se va a modificar la doctrina por ahora. De momento no. En corto plazo no. ¿Por qué hace esto? Porque, por un lado, quiere tranquilizar a los conservadores, diciéndoles no se va a cambiar la doctrina, está tranquilos, no se cambia nada. Pero por otro, quiere también tranquilizar a los liberales, diciendo, bueno, esto puede ser temporal. No está diciendo que vaya a ser temporal. Dice que puede ser temporal, que puede ser que de momento no. Eso no significa que más adelante sí. Significa literalmente lo que dice, de momento no. De momento no va a haber diaconisas. Vamos a estudiarlo, hay comisiones de estudio. De momento no se va a tocar. De momento no se va a tocar el concepto de bondad o malicia de las relaciones homosexuales. De momento no. Repito, no significa que luego sí, dice de momento no. Tranquiliza a unos y tranquiliza a otros, o quizá no tranquiliza a ninguno. Tercera clave. El Papa León desde el principio, desde su primer discurso, ha dejado claro que busca la unidad de la Iglesia, lo cual es magnífico. Y en esta entrevista vuelve a ese tema, pero desde otra perspectiva. Habla de que la Iglesia está muy polarizada. Es decir, en lugar de hablar de que la Iglesia está muy dividida, dice que hay extremos en la Iglesia, está muy polarizada. Y hay que evitar aquellas cosas que van a contribuir a aumentar esa polarización. Por ejemplo, cuando habla de la no aprobación de la bondad de las relaciones homosexuales, es decir, de la no modificación de la doctrina al respecto, pone como ejemplo lo que ocurrió en el sínodo último, que no era un sínodo solo de obispos, y dice que en ese sínodo ese tema fue un motivo de polarización. Y además dice que él escuchó de obispos no occidentales la crítica de que Europa, los países occidentales supuestamente democráticos, estaban muy obsesionados con la cuestión del sexo y que por lo tanto
introducir ese tema ahora contribuiría a la polarización, a la división, y que él eso no lo quería hacer. Naturalmente, esto plantea otra pregunta, una cuestión. Si ahora no se aprueban las relaciones homosexuales, si ahora no se aprueban las diaconisas, y evidentemente si se aprueban las diaconisas vendrán las sacerdotisas, obispesas y papisas, si ahora no se aprueba eso es por no fomentar la polarización, pero si esa polarización disminuyera, entonces sí se aprobaría. ¿Y cómo podría disminuir la polarización? Pues, por ejemplo, con el factor tiempo. Aquellos líderes conservadores que están defendiendo más firmemente la doctrina, pienso en un cardenal Sarah, cardenal Burke, cardenal Miller, o obispos como Schneider, por ejemplo, cuando ellos desaparezcan, simplemente por cuestión de edad, y sean sustituidos los obispos y los cardenales por otros más liberales, la polarización podría disminuir. Entonces, ¿sí se aprobarían los cambios en la doctrina o en la liturgia? Siempre se va a encontrar algún cura liberal, incluso radical, al cual nombrar obispo y cardenal. Eso va a ocurrir siempre. Pero no hay que olvidar que el factor tiempo también está diciendo otra cosa. Y es que hoy la inmensa mayoría de los seminaristas y de los sacerdotes jóvenes son conservadores. Así que el factor tiempo, que aparentemente podría jugar a favor de unos cambios que vayan suprimiendo las voces críticas contra esa modificación de la doctrina, también juega en contra, porque la mayoría de los sacerdotes son o van a ser ya conservadores. ¿Quién es en realidad el Papa León XIV? ¿Qué se desprende de esta importante entrevista? El Papa León XIV es un liberal que intenta calmar a los conservadores diciendo no se va a tocar nada. ¿O es un conservador que intenta calmar a los liberales diciendo por ahora, sin que eso signifique que mañana, que no se sabe cuándo será ese mañana, sí que se vayan a hacer los cambios? Esos liberales que son los que le han votado, los que le han elegido y le han puesto en el pontificado. ¿Quién es en realidad el Papa León? ¿Qué piensa él de verdad? Es posible que lo sepamos pronto. Por ejemplo, ¿quién va a nombrar como nuncios en los países más conflictivos? Estados Unidos, Alemania, Bélgica. ¿Qué tipo de nuncios tendrán ahí? ¿Nuncios que nombrarán obispos conservadores, o por lo menos relativamente conservadores, o nuncios que nombrarán obispos liberales? Esa será una señal clara, y eso es un acto de gobierno. Otro acto de gobierno donde se va a ver de verdad quién es él. ¿Cómo va a hacer su equipo de gobierno en el Vaticano? ¿Quién va a nombrar al frente del importantísimo dicasterio de los obispos que está vacante? ¿O quién va a nombrar para sustituir los cargos ocupados ahora interinamente por cardenales que ya han pasado de la edad de jubilación? Son pruebas que demostrarán quién es él de verdad. Otro asunto muy importante. Él mismo en la entrevista critica dice, los países del norte de Europa. Evidentemente no está hablando de Noruega o de Suecia o de Dinamarca, donde el episcopado es muy conservador, sino que está hablando, sin citarlos, por ejemplo, de Alemania y de Bélgica. Países del norte de Europa, dice él, que van más allá de fiducia supplicans y que están dando bendiciones a parejas homosexuales y no solo a personas homosexuales. Pues bien, él critica eso y dice que va más allá de lo que permite fiducia supplicans.
¿Y qué va a hacer al respecto? ¿Se contentará con decir, eso está mal? ¿O tomará medidas al respecto? Porque hasta ahora, como él mismo ha reconocido, no hay cambios, no ha habido cambios esenciales, por lo menos esenciales, ha habido cambios ambiguos, pero no explícitos en la doctrina. Pero sin embargo se ha tolerado, sin hacer nada, que esa doctrina no se cumpla. Es como si hubiera un gobierno que promulgara unas leyes estupendas, pero que después permitiera que esas leyes no se cumplieran con total impunidad. Hay una ley que es estupenda para proteger a los menores, pero no se hace nada contra los violadores. Hay una ley que es estupenda para evitar el fraude fiscal, pero no se hace nada contra los que lo incumplen. Ahí también se va a ver cómo es de verdad el Papa León. Un último punto. Él ha dicho en la entrevista que la misión de cualquier papa, y por lo tanto la suya, es confirmar la fe del pueblo. ¿De qué pueblo? ¿Del pueblo alemán? ¿Del pueblo africano? Confirmar la fe según el momento en que ese pueblo está, o confirmar la fe de la Iglesia, confirmar al pueblo, al alemán, al norteamericano, al peruano, al africano, confirmar al pueblo en la fe de la Iglesia, que es la fe de 2000 años, que es la fe de los apóstoles, que es la fe de los mártires, que es la fe de los santos. Porque esa sí es la misión del Papa. Confirmar al pueblo, a toda la Iglesia, en la fe de la Iglesia. Y no en la fe de las mayorías o en la fe de lo políticamente correcto. La tarea que tiene el Papa León es dificilísima. Él lo dice, quiere la unidad, hay que evitar la polarización. Pero ¿a costa de qué? Por eso tenemos que rezar muchísimo por él. Es el Papa. No hay que olvidarlo, es el Papa. Y debemos tener confianza en él y en el Espíritu Santo. Tenemos que rezar mucho por él. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Seguiremos informándoles de lo que pasa en la Iglesia. Puedes seguirnos en nuestro canal de Magnífica.tv y Franciscanos de María. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.